Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina Martínez y este es el informe de avance de anteproyecto para la monografía de grado. Estudio filosófico del miedo a la barbarie dentro de la reflexión sobre la compasión. Las teorías de la justicia de Marta Nussbaum y Svetan Todorov analizan en conjunto las situaciones de injusticia en el mundo contemporáneo. Es como provisionalmente he titulado esta monografía. Mi directora de tesis es la doctora Claudia Carbonell. En el libro Las fronteras de la justicia se analiza un problema que ha afectado a nuestra sociedad actual e históricamente, la exclusión hacia determinados grupos de personas. Para Nussbaum, este problema deriva de algunas fallas en la tradición contractual, que como principio predica el beneficio mutuo entre personas de igual a igual. Para Nussbaum, en realidad existen personas que se encuentran en una absoluta desigualdad de condiciones, por tanto, están fuera del marco de la justicia establecida bajo esta teoría. Ella analiza tres casos puntuales: los discapacitados mentales, las personas que nacen en países con condiciones económicas adversas y los animales, que claramente no se encuentran bajo las mismas condiciones que quienes hacen la justicia. Y de hecho en este libro se analiza el, la dicotomía que existe entre quienes hacen la justicia y entre las personas o especies para quienes está hecha la justicia. Así que Nussbaum propone una solución a este problema y es el enfoque de las capacidades. En este enfoque de las capacidades se busca reconocer las capacidades humanas, como bien lo dice su nombre. Se busca aprovechar esto y no una igualdad específica económica o de nacionalidad o de condiciones económicas especialmente. Así que se rescata el potencial de las emociones, esencialmente el de la compasión, y el principio de beneficio mutuo no es suficiente. Por eso ponemos a la compasión como uno de los grandes pilares de esta teoría de las capacidades. Aunque esta autora analiza la compasión en toda una teoría que tiene que ver con diversos libros y publicaciones de ella, en Las fronteras de la justicia, la compasión aparece escrita de la siguiente manera: cuando otras personas sufran un recorte en sus capacidades, el ciudadano que imagino no experimentará únicamente los sentimientos propios de la imparcialidad moral, concebidos como una limitación sobre la persecución del propio interés. En lugar de eso, sentirá compasión hacia otras personas como parte de su propio bien. En otra cita dice: en la vida de las personas reales encontramos por todas partes esta clase de sentimientos benevolentes. El problema es que simplemente no los extendemos de forma razonablemente insistente, pero un modelo adecuado de educación moral pública podría contribuir a resolver esta situación. Como ya he mencionado, la compasión no aparece caracterizada únicamente en Fronteras de la Justicia, sino que hace parte de una diversidad de publicaciones de la autora. Así que en Paisajes del Pensamiento, Nussbaum reconoce a la compasión de la mano de Aristóteles, así que comprende la compasión como una emoción dolorosa ocasionada por la conciencia del infortunio o sufrimiento inmerecido de otra persona, y acudiendo a la retórica, encuentra que es un cierto pesar por la aparición de un mal destructivo y penoso en quien no lo merece, que también cabría esperar que lo padeciera uno mismo o alguno de sus allegados. Entonces, para Nussbaum, la compasión se comprende como una emoción que es capaz de sentir el sufrimiento de otro y saber que es grave, inmerecido y no trivial. Con esto supera las fronteras del yo y expande su influencia a instituciones públicas, lo cual genera que se busque inclusión y protección para quienes sufren por la injusticia. Yo encuentro un problema, porque la compasión por otro, aunque genere motivos para actuar, puede corromperse fácilmente e incluso llevar a intencionalmente o no a un olvido de la dolorosa situación del otro. Esto es un problema porque, como lo ha caracterizado Marta Nussbaum ya en Fronteras de la Justicia, en Paisajes del Pensamiento, en El ocultamiento de lo humano, en La hegemonía del miedo y en libros
que recogen con singularidad el potencial de las emociones, el sentir compasión duele, y esto puede generar que se quiera evitar dicha emoción o que ella devenga en un sentimentalismo inútil y fugaz, como el que puede surgir cuando alguien ve en la televisión el sufrimiento de los niños de La Guajira o el sufrimiento de los animales en granjas productoras de carne y pasa rápidamente a otro canal. Entonces, aún en el nivel positivo de la compasión, puede seguir manteniéndose una situación de marginación de los individuos rechazados. Teniendo en cuenta lo anterior, teniendo en cuenta que la compasión corre el riesgo de devenir inútil, bien porque sus efectos negativos en quien la siente querrían ser evitados, o bien porque no pase de un sentimentalismo trivial y pasajero ante el dolor ajeno, ¿cómo podrían analizarse los problemas de injusticia en la actualidad, teniendo en cuenta el importante aporte de Nussbaum sobre la compasión para que ésta verdaderamente logre ser ética y políticamente eficaz? Mi hipótesis provisional es que la forma en la que se analiza la injusticia en la actualidad y se busca la eliminación de la misma podría resultar más eficaz si, además de la compasión, una emoción sumamente importante planteada en la teoría política de Marta Nussbaum, se tiene en cuenta la reflexión acerca del miedo a la barbarie de Svetan Todorov. Según esta, hay otro motor frente a la marginación que sufren algunos, y es el miedo a llegar a convertirse en un bárbaro por mantenerse impávido ante las situaciones de sufrimiento ajenas. Lo que se busca con esta tesis es que, mediante la compasión y el miedo a la barbarie, se encuentre una conexión real entre mi pensamiento y mis acciones, entre mis emociones y mis acciones, de manera que cuando veamos este tipo de situaciones no solo digamos, ay, pobrecito el marranito que vive en esas circunstancias tan terribles, absolutamente horribles de sufrimiento diario, constante, o ay, pobrecita la niña de Bangladesh que hace la ropa que yo me pongo, no va a poder acceder a la política de manera relevante, eh, viva en condiciones muy diferentes a las mías, deba casarse muy joven, de pronto deba afrontar obligaciones que no son adecuadas para su edad ni para su construcción como ser humano. Y de hecho, sienta que lo que le pasa a estas personas y animales es grave, inmerecido, no trivial, y además me preocupe por ellos como parte de mi propio bien. Pero como, claro, sentir compasión es dolerse del otro, sentir dolor es un sentimiento agobiante y triste. Puedo igualmente voltear la cara y decir, bueno, pues acá en Latinoamérica, para hacer las marchas necesitamos camisetas que digan Gear Power, entonces me la voy a poner. Entonces es importante horrorizarse de la condición, que puede ayudar a cambiar las situaciones de injusticia y no lo hace. Estamos en condiciones, muchas personas, de ayudar a cambiar estas situaciones y no lo hacemos. Y este horror no evoca el egoísmo ni cuestiona la validez de las emociones, porque también es una emoción. Claro, es una emoción que desde la percepción humana propia, es decir, desde el deseo de, bueno, yo no quiero ser un ser humano horrible, considera las situaciones del otro. Esta se sitúa siempre en la búsqueda de la justicia para quienes están al margen y se preocupa por el florecimiento propio también, como por el de quienes lo necesitan con urgencia. Entonces, eh, puede que cada vez que sintamos compasión prefiramos olvidarlas por diversos factores. Incluso podemos llegar a pensar que, bueno, pues esa persona la está pasando verdaderamente mal, pero yo estoy peor, entonces prefiero ayudarme a mí mismo y a mi familia ya está, y los demás verán cómo se las arreglan. Pero si el miedo por saber que se puede hacer algo y no lo hago me embarga, puede ser más probable que, aunque nosotros mismos estemos en situaciones difíciles, veamos que el otro necesita mi ayuda y que yo puedo dársela. No es un miedo paranoico el que yo quiero plantear en esta tesis, sino que busca mostrar este motor que haga que rechacemos como instintivamente, como sucede con las cosas a las que le tememos, a las que les tenemos miedo, que rechacemos esto y no busca hacer que rechacemos nuestro comportamiento, un comportamiento que no busca hacer algo ante el sufrimiento de los demás, aún pudiendo hacerlo.
Claro, y esto podría tener la pregunta, pero ¿qué podemos hacer si no podemos hacer nada? Somos pobres y no vivimos en Bangladesh para sabotear ninguna empresa de ropa explotadora y además no podemos favorecer a los animales. Por Dios, si apenas podemos probar el salchichón o esas salchichas largototas, eh, que son bastante económicas porque hay muchas personas que viven en este tipo de condiciones, en las que también se encuentran en las fronteras de la justicia. Pero en esta tesis propongo implícitamente que los cambios, la inclusión de que vive en condiciones de injusticia puede darse en pequeños pasos y puede darse por personas que también estén en situación de injusticia. No es cuestión de los privilegiados, es cuestión de todo el mundo. Entonces se busca, por ejemplo, en pequeños pasos, buscar pagar lo merecido por su trabajo al extranjero, entender la situación por la que pasa y sentir horror si deseo que se lo lleven a rastras a su país porque está quitándonos el empleo, buscar consumir carne de animales que no sean maltratados y si esto no se puede, tratar de reducir su consumo, buscar que la ropa que me pongo se haya hecho en condiciones favorables y si tengo suficiente ropa entender que no necesito más. Em, Hay diferentes opciones para el vestir y económicas, bastante económicas. Entonces, entiendo que esto no va a solucionar todos los problemas de injusticia, pero pretendo sostener que esta unión entre Marta Nussbaum y Svetan Todorov, con propuestas absolutamente importantes para la justicia, puede ayudar a construir un mundo más justo, un mundo más eficazmente justo. En este punto tenemos que la tesis se presenta como un diálogo esencial entre dos autores, Svetan Todorov y Marta Nussbaum. Todorov reflexiona en torno a la diversidad humana y con ello quiere llegar a encontrar cuál es el error en las concepciones de derechos humanos que han llevado a gran parte de la humanidad a justificar aparentemente con razón el desprecio a comunidades ajenas a su cultura. Es decir, para Todorov, las personas distintas en términos de Nussbaum, las personas fuera de la justicia, que se encuentran en la frontera de la justicia, se encuentran ahí porque las culturas dominantes establecen juicios morales universales para los que no tienen cabida quienes no hacen parte de esta cultura dominante. Una de las cosas que encuentra Todorov es que la falta de altruismo hacia quienes sufren por la injusticia es causada en gran medida porque lo que profesan las personas que participan de los valores universales establecidos no influye de manera significativa en su comportamiento ni vida cotidiana. Así que fácilmente pueden decir, no, qué problema que son los refugiados, llegan a un país desconocido y quitan trabajos, entonces hay que echarlos a todos. Y esta forma de pensar no influye significativamente en sus vidas. Es importante mencionar que el altruismo para Svetan Todorov no es sinónimo de compasión, es simplemente una forma de comprender las realidades ajenas sin tener que involucrarse de una manera tan especial como se hace en la teoría política de Nussbaum. Para Marta Nussbaum, eh, hay una importancia de las emociones en la vida social y política, pues mediante las emociones es posible comprender la situación de las personas y socorrerlas si sufren por causa de la injusticia. Y no solo se busca socorrer momentáneamente, sino que las emociones llevan a incluir a quienes no están en igualdad de condiciones dentro del contrato social, llevan a comprender el sufrimiento del otro y con esto ampliar las fronteras del yo para que estas personas sean incluidas. Para comprender a Marta Nussbaum es importante y fundamental revisar el pensamiento de Aristóteles, porque Nussbaum en su Ética rescata la pregunta por la felicidad, por ejemplo, y no solo por la justicia, la pregunta por las virtudes morales, cívicas y políticas, y no solo por las normas, las preguntas por la educación de los sentimientos morales, y no solo por la transmisión de reglamentaciones y procedimientos, la pregunta por la forja del carácter individual y colectivo de la
altura de la moral alcanzada por la sociedad y no solo en la definición de procedimientos justos, eh, entre otras muchas cosas que rescata Martha Nussbaum de Aristóteles. Martha Nussbaum es una neoaristotélica. Pero además es de suma importancia al leer Las fronteras de la justicia comprender el pensamiento de John Rawls, ya que a partir de su versión del contractualismo, la cual es una de las mejores para Martha Nussbaum o es la mejor versión del contractualismo, es como puede verse este tipo de problemas del que ella nos habla. De hecho, Rawls es él mismo quien plantea los problemas que se le escapan a la tradición contractualista. Así que no se mantiene impávido. Él sabe que la tradición contractual deja de lado algunos grupos humanos y algunas especies de las que Martha Nussbaum más tarde nos habla. Para comprender a Todorov es al tiempo importante comprender algunos personajes que han influido de manera importante en la tradición política de Occidente, entre los cuales se encuentra uno de los más influyentes defensores del contractualismo, Rousseau. Los tres personajes con los que a menudo habla Todorov son Pascal, Montaigne y Rousseau, ya que cada uno de ellos mantiene y sostiene una concepción absolutamente diferente en cuestiones de pluralidad y diferencias humanas. Por ejemplo, para Pascal, eh, hay un, en Pascal hay un profundo etnocentrismo porque dice que aunque las costumbres pueden ser diversas, la religión cristiana no es una costumbre sino una especie de verdad natural y por lo tanto quienes no son cristianos están en un error. Los valores universales se equiparan a los valores franceses al punto de llamar bárbaros a quienes no razonan de la misma forma. Para Montaigne, pese a estar consciente del aparente daño del etnocentrismo y de la irracionalidad que representa equiparar los valores locales con los universales, los diferentes grupos étnicos a sus ojos no cuentan y las únicas diferencias que existen son entre individuos, pues las que hay entre culturas no tienen cabida en esta reflexión. Para Rousseau, por el contrario, dice que es preciso descubrir la especificidad de cada pueblo, así como las eventuales diferencias que tengan respecto de nosotros. Para hacer tal cosa, además, no debe tenerse ningún interés más que el conocimiento de las diferencias culturales, nada de política o ansias de conquista, para poder hallar entre lo diferente alguna idea universal del concepto de persona, con lo cual será posible fundamentar claridades acerca de la universalidad de los valores humanos. A partir de estos autores, Todorov funda su teoría. Esta pregunta es filosófica porque, anclada a la tradición filosófica en la que se ha entendido al otro como un diferente a quien se le rechaza de manera negativa, busca un diálogo entre dos autores para comprender de mejor forma y hacer más eficaz un concepto que se considera valioso para el estudio de la exclusión y útil para el progreso de la humanidad en materia política, moral y nociológica, a saber, la compasión. Entonces, mi objetivo general es encontrar si la forma en la que se analiza la injusticia en la actualidad y se busca la eliminación de la misma podría resultar más eficaz si además de la compasión se tiene en cuenta la reflexión acerca del miedo a la barbarie de Svetan Todorov. Entonces, mis objetivos específicos deben ser establecer la crítica de Nussbaum al contractualismo, luego establecer la compasión como una de las herramientas para corregir los problemas del contractualismo, luego las posibles carencias de la compasión para incluir eficazmente a los marginados, y luego entrar con la teoría de Todorov estableciendo el miedo a la barbarie y las posibles contribuciones de esta teoría a las injusticias que no concibe la tradición contractual.
Así que mi propuesta de esquema para el documento monográfico, además de la introducción y la justificación del problema pregunta, será un capítulo en el que pueda hacer una exposición de Nussbaum, otro en el que pueda hacer una exposición de Todorov y una en el que haga un análisis de la unión de teorías, seguido de un posible epílogo en el que se analice este complemento en un ejemplo concreto de exclusión, y luego las conclusiones y la bibliografía. Dejo la descripción de la literatura requerida para la investigación. La primaria es Betan Todorov y Marta Nussbaum, y la secundaria. Muchas gracias por su atención.